Buenas, en este vídeo vamos a resolver una serie de problemas de física del tema de campo magnético, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el 00R y dice así, dice un protón penetra en un campo magnético a una velocidad perpendicular al campo y describe una trayectoria circular con un periodo de 10 elevado a menos 5 segundos. Dibuja un esquema del campo magnético, la fuerza que actúa sobre el protón y su velocidad en un punto de la trayectoria, ¿vale? Lo que nos está pidiendo aquí es que hagamos un esquema de vectores de las magnitudes que actúan en la trayectoria del protón. Como sabemos, este problema se ubica dentro de lo que denominamos la ley de Lorentz, ¿vale? Una partícula, que es un protón, en un campo magnético, actúa sobre una fuerza que viene dado por la ley de Lorentz, que dice que la fuerza magnética de Lorentz es igual al producto de la carga por el producto vectorial de V, que es la velocidad de la partícula, por el producto vectorial de B, siendo B el campo magnético. Entonces dice, dibuja un esquema del el campo magnético. Vale. Penetra en un campo magnético, por lo tanto, la mejor manera de dibujar un campo magnético es, como ya sabemos, dibujamos en forma de X con indicativo de que esto significa que el campo magnético va hacia dentro del papel. Luego, con esto nos imaginamos que las líneas del campo magnético van hacia dentro del papel. Dibujamos así, lo más cómodo son 4 filas por 4 columnas. Ahí. Y me dice que un protón penetra. Luego, si penetra, ponemos aquí el protón, le ponemos su signo de carga positiva y como penetra, ponemos velocidad. Velocidad perpendicular al campo. Fijaros que este es el vector V y que B va hacia dentro del papel, por lo tanto son perpendiculares. Vale, ahora me dice que describe una trayectoria circular con un periodo de 10 elevado a menos 5 segundos. ¿Qué trayectoria describe? Pues fijaros, si multiplico V por B me da la fuerza magnética. Luego aparecerá una fuerza magnética que irá, si aplico la regla de la mano derecha, me dará una fuerza magnética hacia arriba. Voy a dibujar aquí así. Aparecerá una fuerza magnética así. Esta será la fuerza magnética, por lo tanto la trayectoria tenderá a describir una circunferencia. ¿Vale? Y ahora sí. Esa será la trayectoria. Voy a dibujar más líneas de campo magnético. ¿Vale? Este es el campo magnético B. Cuando pongamos las cruces hay que indicar al lado B. ¿Veis? B. Esta es la fuerza magnética y este V. ¿Vale? He aplicado la regla de la mano derecha. Recordad que hay que poner aquí F, V y B. ¿Vale? F, V, B. VB y nos sale que la fuerza magnética va para arriba, ¿vale? Luego se dice que la partícula describe una trayectoria circular de radio, este sería el radio, que lo podemos calcular, ¿vale? Nos dicen, dibujan en un esquema el campo magnético, la fuerza que actúa sobre el protón y la velocidad en un punto de la trayectoria. Otra forma de la que lo podemos dibujar es utilizando lo que se llama, vamos a utilizar líneas y puntos, nos resulta más cómodo. Fijaros, este es el eje X, este es el eje Y y esta oblicua dibujamos aquí el eje Z. ¿Vale? Esta es una forma un poco más complicada, podemos hacerla, pero bueno. Tenemos aquí el eje X, el eje Y y si queréis el eje Z. ¿Vale? Y ahora, tenemos una velocidad perpendicular al campo magnético. Lo vamos a suponer, por comodidad, que esta es el vector velocidad, este es el vector V, luego aquí estaría mi protón en el origen, para acá vendría V y un campo perpendicular a B. Pues si queréis podemos dibujar B perpendicular a V. Lo podría dibujar B aquí, ¿vale? O en el Z, donde queráis. Aplico la regla de la mano derecha y me saldrá un campo magnético, perdón, una fuerza de Lorentz. Aplico la regla de la mano derecha, FVB, VB, me vendría a ser un protón, me vendría una fuerza magnética en el sentido del eje Z. Esta sería la fuerza magnética. Por lo tanto, la trayectoria que describiría sería así en el plano XZ, sería una trayectoria así circular, ¿vale? Dibujo un esquema del campo magnético de la fuerza que actúa sobre el protón y su velocidad en un punto de la trayectoria. Pues esta sería la trayectoria.
Calcula el valor del campo magnético si el radio de la trayectoria que describe es de 5 centímetros. ¿Cuál es la velocidad de la partícula? Vale. Ahora me dicen, con los datos que tenemos que el periodo, vamos a ponerlo en azul, el periodo es de 10 elevado a menos 5 segundos. Me dice que el radio es 5 centímetros, luego es 0,05 metros, ¿vale? Y me preguntan cuál es la velocidad y cuánto vale el campo magnético. Vale, me voy a la ley de Lorentz. Me dice que en módulo, ¿vale? Que la fuerza magnética es igual a QVB por el seno del ángulo que forman V y B. Como el ángulo que forman es de 90 grados, por lo tanto esto va a ser 1. Luego la fuerza magnética en módulo, ¿vale? Fijaros, no lo pongo flechita encima, QVB. Esta fuerza es de carácter centrípeto, por lo tanto esto es V cuadrado partido por R. Va a ser igual a QVB. Tachamos esta V, tachamos este cuadrado y fijaros, de la ley de Lorentz tenemos el radio que me lo dan, no tenemos la velocidad, tenemos Q y tenemos B, ¿vale? Q es esta, la carga del electrón, y esta es la masa del protón. Perdón, aquí me faltaba la masa, ¿vale? La fuerza magnética es masa por la aceleración. La aceleración centrípeta es V cuadrado partido por R. Recordad que en un movimiento circular uniforme, que es el que describe la partícula en el seno del campo magnético, la aceleración tiene carácter centrípeto y es igual a V cuadrado entre R. Aplicando la segunda ley de Newton, fuerza magnética es de carácter centrípeto, mv cuadrado partido por R, es igual a QVB. Vale, y de aquí, ¿qué tengo? Tengo también la masa del protón, que la tengo aquí. De aquí puedo calcular la velocidad. Porque tengo la masa, tengo el radio, tengo la carga, pero no tengo B. Por lo tanto, no puedo calcular la velocidad. Me dan el periodo. ¿A qué es igual el periodo en un MRUA? En un MCU, perdón, movimiento circular uniforme, va a ser igual a 2 pi R partido por V. Pero es que tampoco sé la velocidad del protón. No sé ni la velocidad ni el campo. Fijaros que me dicen que el radio es de 5 centímetros, que el periodo es de elevado a menos 5 segundos y no tengo ningún dato más. Entonces, como el periodo es 2πr, de aquí tengo todo menos la v, que la puedo calcular. De aquí puedo calcular v, que es 2πr partido por t. Cuando tenga calculada esta v, la voy a meter aquí. Y de aquí podré calcular el campo magnético. Fijaros que B va a ser igual a ¿qué? Paso la Q para acá y me queda MVQ partido por R. Tengo el dato de M, tengo el dato de V que lo calculo aquí, tengo el dato de Q que me lo dan aquí, tengo el dato del radio y me saldrá el valor de B. ¿Vale? Si hacéis los cálculos bien, yo lo tengo hecho por aquí. Y os digo, os tiene que salir un campo magnético. A ver si lo encuentro. Os tiene que salir de una velocidad de 3,14 por 10 elevado a 4 segundos, ¿vale? Os lo pongo aquí. V igual a 3,14 por 10 elevado a 4 segundos. Y el módulo del vector campo os sale de 6,67 por 10 a menos 3 teslas. 6,67 por 10 elevado a menos 3 teslas. ¿Vale? Este sería el valor del campo y el valor de la velocidad, que es lo que hemos calculado. Nos preguntan la velocidad y el campo. ¿Vale? Es un problema muy sencillito de las fuerzas de Lorentz para una partícula. Pasamos a un siguiente ejercicio. ¿Vale? Este nos dice, para caracterizar el campo magnético uniforme que existe en una región, se utiliza un haz de protones con una velocidad de 5 por 10 a 5 metros por segundo, ¿vale? Si se lanzan en la dirección del eje X y la trayectoria de los protones es rectilínea, si se lanza en la dirección del eje X, la trayectoria de los protones es rectilínea, pero si se lanza en el sentido positivo del eje Z, actúa sobre los protones una fuerza de 10 elevado a menos 14 newton, dirigida en el sentido positivo del eje Y. Determina razonablemente el campo magnético, módulo, dirección y sentido. ¿Vale? Vale, lo primero que voy a hacer es dibujar el triedro, que es el eje X, el eje Y el eje Z. ¿Vale?
Le tengo aquí, le pongo aquí, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿vale? Podéis ponerle donde queráis. Un eje es el X, otro es el Y, este es el más utilizado, ¿vale? Pero lo podéis poner donde pongo la Z, pues esto significa que la Z es positiva, que aquí la Y es positiva y que la X es positiva, ¿vale? Luego aquí serían los valores de X negativos y aquí serían los valores de Y negativos y aquí los valores de Z negativos, ¿vale? Bueno, existe una región, vale. Si se lanza en la dirección del eje X, la trayectoria del protón es rectilínea, ¿vale? Vamos a suponer un protón que vaya por aquí. Si la velocidad va para acá, entonces tenemos caso 1, V es igual a 5 por 10 elevado a 5 y metros por segundo. Entonces eso significa que describe un MRU. Es decir, que el protón no desvía su trayectoria. Sabemos por la ley de Lorentz que la fuerza magnética es igual al producto de la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo. Sabemos que si V es paralelo a B, entonces la fuerza magnética es igual a 0. Y eso significa que sobre la partícula no actuará ninguna fuerza. Por lo tanto, si no actúa ninguna fuerza, y nos vamos a la ley fundamental de Newton de la dinámica, si no actúa ninguna fuerza sobre ella, ella seguirá moviéndose como movimiento rectilíneo. Primero la ley de Newton, por lo tanto, si V es paralela a B, entonces la fuerza magnética es 0 y no se desvía. ¿Qué es lo que nos dice? Si se lanza en la dirección del eje X, la trayectoria del protón es rectilínea. Eso significa que B tiene que ir en sentido positivo del eje X. Perdón. Significa que B o es este, ¿vale? B puede ir en el sentido negativo del eje X o en el sentido positivo del eje X. No sabemos cuál es. Pero ya sabemos que van en dirección del eje X, no sabemos el sentido, ¿vale? Eso lo dejamos por ahí. Por lo tanto, B es en la dirección de eje X. Ya eso sabemos una cosa. Ahora me dicen, si se lanza en el sentido positivo del eje Z, voy a borrar. Si lo lanzo en el sentido positivo del eje Z, es decir, tengo ahora aquí mi protón y la V va para acá. Bueno, voy a igualarlo un poquito mejor. Y la V viene por aquí. Y si esto es V, resulta que aparece una fuerza dirigida en sentido positivo del eje Y. Por lo tanto, aparece una fuerza. Cambio de color. Aparece una fuerza para acá, ¿vale? Que este sería fuerza magnética de Lorentz. Ahora tengo que utilizar la mano derecha, ¿vale? Ya sabemos que la ley me dice, si utilizo los 3 dedos, la regla de la mano derecha es F, V, B. Pulgar, índice y anular, ¿vale? Los 3 dedos de la mano derecha, mano derecha. Si coloco la mano aquí, veré que si la fuerza magnética va para arriba y la velocidad va para acá, resulta que el campo magnético tiene que ir en esta dirección, tiene que ir para acá, ¿vale? Aparece para acá B, ¿vale? Si ponemos el pulgar aquí y el índice aquí, nos sale el anular aquí, ¿vale? Pulgar, índice y anular. Por lo tanto, el campo magnético tiene que ir para acá. Dicho esto, borro tantos dibujitos y ya sé que B tiene que ir para acá. Por ahí dice, determine razonadamente el campo magnético módulo de dirección y sentido. Vale. Ya sabemos que el sentido tiene que ser en el sentido del eje X. ¿Vale? En el sentido del eje positivo. ¿Cómo lo disponemos? Pues según lo escribimos así, ¿vale? Y lo tenéis que explicar razonadamente. Según ley de Lorentz, si V va en dirección del eje Z positivo, al aplicar, ¿vale? Lo estoy escribiendo así, al aplicar la regla de la mano derecha, observamos que la fuerza magnética que va dirigida en el eje positivo del eje Y hace que con esa regla el campo magnético tenga que ir dirigido en el sentido positivo del eje X. ¿Vale? Y así lo habéis demostrado.
El razonamiento es, aplicando la regla de la mano derecha para deducir la dirección y sentido del campo magnético, observamos que si la fuerza magnética de Lorentz va en el sentido positivo del eje Y y la velocidad en el sentido positivo del eje Z, el campo magnético tiene que ir dirigido en el sentido positivo del eje X. Y ahora lo podemos hacer a la inversa. Si aplicáis la regla de la mano derecha, obviáis la fuerza magnética, veréis que si ponéis la mano derecha haciendo que vaya en sentido positivo de la X y V en sentido positivo de la Y, veréis cómo la fuerza magnética sale hacia arriba, ¿vale? O sale que el pulgar tiene que ir hacia arriba, ¿vale? Con esto haríamos el razonadamente. ¿Cómo calculo el módulo? Pues B es igual a la fuerza magnética entre Q y B, ¿vale? Si de aquí me voy al módulo, ¿vale? Fuerza magnética es igual a QVB por el seno de pi medios, que es el ángulo que forma. Veis que V y B aquí forman un ángulo de 90 grados. El seno de 90 es 1, ¿vale? Luego despejando B me queda que es la fuerza entre la carga por B. Tenemos FQ, esto es V, ¿vale? Me he equivocado. FM partido por QV, ¿vale? Tenemos la carga, que es la carga del electrón, que es la misma que la del electrón. Recuerda que Q más es igual a menos la carga del electrón. Aquí la carga del electrón en realidad es negativa. Esto se refiere al valor absoluto de la carga. 1,6 por 10 a la menos 19, ¿vale? Luego tenemos la carga y tenemos la velocidad, que es esta. Sustituyendo tiene que salir un valor del campo, que yo lo tengo hecho por aquí. Un valor del campo que es igual a 0,125 teslas, ¿vale? Sustituyendo, pues poniendo 10 elevado a menos 14, bueno, 10 elevado a menos 14, partido por la carga, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19, por la velocidad, que es 5 por 10 elevado a 5, 5 por 10 elevado a 5, os sale de 0,125 teslas, ¿vale? Luego el campo, en notación vectorial, sería 0,125 como B, va en el sentido positivo del eje X y teslas, ¿vale? Esta es la expresión del campo, que es lo que me pregunta el problema. Ahora me dicen, describa sin necesidad de hacer cálculo cómo se modificaría la fuerza magnética y la trayectoria de partículas de protones si lanzaran electrones con la misma velocidad. Vale. Si fueran electrones, os explico, en la ley de Lorentz, que es F magnética es igual a QV por B, ¿vale? Producto vectorial. Si Q es positivo, utiliza la regla de la mano derecha, pero si Q es negativo, utiliza la regla de la mano derecha y la dirección que me dé el pulgar con la dirección de la fuerza es al contrario. Por lo tanto, ¿cómo se modificaría la fuerza magnética y la trayectoria de las partículas si en lugar de protones se lanzaran electrones? Vale, pues supongamos que la velocidad es la misma y voy a borrar y colocamos un protón, perdón, y ahora colocamos un electrón, ahora colocamos aquí un electrón, lo voy a hacer muy grande para que se vea. Ahora, si ponemos que el campo magnético viene por aquí, voy a borrar también la fuerza magnética y la velocidad del apartado B vendría por aquí. Vamos a ponerle otro color. Esta sería la velocidad, ¿vale? Aplicaría la regla de la mano derecha y me daría una fuerza hacia arriba, pero como es una carga negativa, me daría que la fuerza magnética viene para abajo. Entonces, describe sin necesidad de hacer cálculo cómo se modificaría la fuerza. La fuerza cambiaría de sentido. ¿Sería la misma la fuerza? Pues sí, porque Q es la misma, solo que con un signo negativo, la velocidad es la misma y el campo es el mismo. Ahora, la trayectoria sería también circular, pero el radio de la trayectoria sería menor. ¿Por qué? Porque recordar, y no lo voy a hacer, que el radio de la trayectoria es mv partido por q y por b. Luego, si la velocidad de la partícula es la misma, la carga es la misma, pero cambia de signo, luego el radio no le afecta, aquí nunca se puede meter un valor negativo, b es el mismo, la masa del electrón es 1600 o 1800 veces más pequeño, por lo tanto, el radio de la trayectoria sería más pequeña. En conclusión, ¿cómo se modificaría la fuerza? Se invertiría. Ahora la fuerza magnética vendría para abajo. Y la trayectoria sería también un circular de radio, pues 1800 veces más pequeña que el radio del protón, porque su carga, su masa se reduce, ¿vale? Recordad que el protón y el electrón tienen la misma carga, pero de sentido de distintos signos, pero la masa en el electrón es mucho más pequeña, ¿vale?
Bueno, pues con esto habríamos terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. Me dice una partícula alfa, helio 2+, tras ser acelerado mediante una diferencia de potencial de 10 elevado a 4 voltios, entra en una región en la que existe un campo magnético de dirección perpendicular a su velocidad, describiendo una trayectoria circular de 30 centímetros de radio. Realicen un análisis energético de todo el proceso y con ayuda de esquemas explique las posibles direcciones y sentidos de la fuerza y velocidad, campo eléctrico y campo magnético implicados. Dibuje la trayectoria. Calcula la intensidad del campo magnético. ¿Cómo varía el radio de la trayectoria si se duplicase el campo magnético? Y si se tratase de un átomo de helio, ¿vale? Helio se refiere así aquí sin carga. Vamos a hacer el apartado A. Tras ser acelerada por una diferencia potencial, una partícula alfa de 2 positivo, pues nos tenemos que imaginar, pues vamos a buscar un vector. No tengo aquí vectores. Bueno, da igual, lo dibujamos. Lo de siempre sería un campo eléctrico que acelera una partícula cargada positivamente. Estas son las líneas del campo eléctrico, ¿vale? Aquí, ahora dibujo aquí en negro. Este sería el campo eléctrico. Y le pongo E, ¿vale? Para indicar que estas son líneas de campo eléctrico. Voy a dibujar aquí el protón o la partícula 2+, una carga positiva y una carga positiva. Este es el átomo del helio, porque me dice, tras ser acelerado mediante una diferencia de potencial de 10 elevado a 4 voltios, es que esto quiere decir que aquí tenemos una placa. Aquí tendríamos otra, ¿vale? Y lo que ha hecho el protón es acelerarse desde aquí, acelerarse hasta acá, ¿vale? Aquí tenemos un incremento de una diferencia potencial de 10.000 voltios. Se acelera y entra en la región en la que existe un campo magnético de dirección perpendicular a su velocidad. Yo lo voy a dibujar, lo podemos dibujar hacia adentro o hacia fuera del papel. Yo lo voy a dibujar siempre hacia dentro del papel, ¿vale? Es como más cómodo resulta. Tenemos ahora un campo magnético perpendicular al campo eléctrico y a la velocidad, ¿vale? Fijaros, el campo eléctrico viene para acá, al ser una carga positiva. Las cargas positivas se mueven en la dirección del campo y este sería el campo magnético, ¿vale? Recordad que siempre tenéis que indicar aquí una B para indicar que esto es el campo magnético. Ahora, realice un análisis energético de todo el proceso. Describe una trayectoria circular. Pues ahora el protón, bueno, la partícula alfa, describe una trayectoria semicircular o circular, como queráis. En realidad describe una trayectoria circular, ¿vale? Lo que pasa es que como cuando llega aquí se le acaba el campo magnético, pues seguiría moviéndose para acá, pero es una trayectoria circular describiendo una semicircunferencia. Y esta sería la fuerza magnética. Esta fuerza magnética, ya hemos hablado en los problemas anteriores, fuerza magnética de Lorentz es igual a QV por B, ¿vale? Esta es la carga de la partícula de helio 2+, V por B. Aquí sabemos que V es perpendicular, ¿veis? La velocidad V viene para acá, es perpendicular a B, la regla de mano derecha me dará una fuerza magnética hacia arriba. Por lo tanto, la partícula se desvía hacia arriba, describe una trayectoria circular de radio 30 centímetros. Realice un análisis energético de todo el proceso, ¿vale? De todo el proceso. Pues venga, vamos a decir, este es el tramo 1 y este es el tramo 2. Vale, en uno actúa E. E es conservativo, ¿vale? Por lo tanto, y solo actúa el campo eléctrico. Por lo tanto, al ser conservativo, incremento de energía mecánica es igual a 0. Teorema de conservación de la energía mecánica en campos conservativos. Incremento de energía potencial, ya lo sabemos, Q por incremento de V. Tengo aquí la carga y tengo el incremento de V. Incremento de energía cinética, pues un medio de mv cuadrado menos 0. ¿Por qué? Porque dice, tras ser acelerado mediante una diferencia de potencial. Suponemos que parte de velocidad 0, luego me queda un medio de mv cuadrado. Por lo tanto, si energía mecánica es 0, la variación de mecánica es 0, por lo tanto, incremento de energía potencial es igual al incremento de energía cinética. Todo lo que gane la cinética lo pierde en potencial, ¿vale? El incremento de P es Q por incremento de V. Estos son los julios que se pierden de potencial. Esto va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es pérdida de energía y esto va a ser positivo, ¿vale? Luego aquí deduciré que Q por incremento de V es igual a un medio de mv cuadrado. Y de aquí puedo deducir
la velocidad de la partícula alfa cuando llegue, ¿vale? Luego v es igual a la raíz cuadrada de 2q por incremento de v partido por m. Y esta es la velocidad de la partícula cuando entra en el campo magnético, ¿vale? La velocidad. Ya hemos dicho el análisis energético de todo el proceso, con ayuda de esquemas, Sentido de la fuerza, velocidad, campo eléctrico, campo magnético implicado. Dibuje la trayectoria. Pues esta es la trayectoria, ¿vale? Semicircunferencia. Calcula la intensidad del campo magnético. Vale, me preguntan por B. Si me voy a la fuerza de Lorentz, ¿vale? Fuerza de Lorentz, fuerza magnética igual a QVB. Por el seno de pi medios. ¿Por qué pongo pi medios? Que vale 1, porque V va para acá y B va hacia dentro del papel. Ángulo de 90 grados, ¿vale? Luego el producto vectorial, fijaros, V por B es el módulo de V por el módulo de B por el seno de que forman el ángulo de V y B. Por lo tanto, esto va a ser 1, porque el seno de pi medio es 1. Me dicen que calcule el campo magnético. Tengo la velocidad. Tengo el radio de la trayectoria. Pues fijaros, ¿cómo deduzco el radio de la trayectoria? Pues fijaros, fuerza magnética es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué aceleración centrípeta? Pues un movimiento circular, una semicircunferencia o una circunferencia es un MCU. Y en el MCU la aceleración es de carácter centrípeto. Por lo tanto, tenemos QVB es igual a mv cuadrado partido por r. Este cuadrado y esta v se me van y me queda que r es igual a q por b partido por m. No, mv partido por qv, perdón. Rectificamos y me queda que r es igual a mv partido por q y por b. La velocidad la calculamos de aquí, ¿vale? Que la hemos deducido antes por el balance de energía. Ya tenemos la masa, que es un dato del problema, la masa del helio. La velocidad la tenemos, la hemos calculado aquí, la carga la tenemos aquí y el campo magnético, que es lo que tenemos que calcular. Luego aquí podemos deducir que B es igual a mv partido por q y por r. Siendo r, como es 30 centímetros, pues sería 0,3 metros. Metiendo aquí el valor de m, metiendo el valor de v que dedujamos de aquí, nos sale, y yo lo tengo calculado por aquí, aquí. Lo busco y sale una velocidad de 1,36 por 10 elevado a 12 metros por segundo, ¿vale? 1,36 por 10 elevado a 12 segundos. Esa es la velocidad. Y luego solo un campo magnético de 6,66 por 10 elevado a 4 Tesla. Luego B, deduzco que B es igual a 6,66 por 10 elevado a 4 teslas. Pero esto es muy raro, menos 27. Sí, porque es muy alta la velocidad. 10 elevado a 12 es muy alta. Luego sale un campo magnético muy grande, ¿vale? Bueno, pues estos serían los resultados. De todas formas, si no sale ese valor, pues ya me lo decís en clase y lo revisamos. Y así habremos calculado el campo magnético. ¿Cómo varía el radio de la trayectoria si se duplicase el campo magnético? Pues eso es racional sobre las proporciones de una fórmula. R es igual a mv partido por q y por b. Luego, si duplico el campo, si B se duplica, al estar en el denominador, R se reduce a la mitad. Si fuese un átomo de helio, pues fijaros, un átomo de helio, vamos a ponerle aquí, el átomo de helio más, él no se aceleraría, él no sentiría la fuerza, no aparecería sobre él, la fuerza eléctrica sería cero, por lo tanto no se aceleraría. Y aunque llegase con una velocidad al campo magnético, al ser un átomo de helio y no tener carga, aunque llegase con una velocidad, la fuerza magnética sería cero. ¿Por qué? Porque esto sería cero.
Por lo tanto, y si se trata de un átomo de helio, si fuese un átomo de helio, primero no se acelera en un campo eléctrico porque no tiene carga. Recordad que la fuerza eléctrica FQ es igual a E por Q. Si la carga es cero, la fuerza eléctrica es cero. Y la fuerza magnética es igual a Q por V por B, producto vectorial. Por lo mismo, si la carga es cero, la fuerza magnética es cero. No sentiría ni fuerza eléctrica ni fuerza magnética. Por lo tanto, ni se aceleraría en el campo eléctrico, ni modificaría su trayectoria en el campo magnético. ¿Vale? Bueno, pues pasamos al último ejercicio, que es este, ¿vale? En este tenemos un cuadrado, en el que de los dos vértices tenemos dos hilos, que en este caso tenemos dos hilos como saliendo del papel la corriente, ¿veis? Esto significa que tenemos en A y B, dice, dos hilos metálicos largos y paralelos por los que circulan corrientes de 3 y 4 amperios, pasan por los vértices B y D, ¿veis? B y D. Aquí lo he puesto mal, este sería el D y vamos a suponer que este es el A, ¿vale? A, B, C y D, me he equivocado. Con un cuadrado de 2 metros de lado, situado en un plano perpendicular, como se ilustra en la figura. El sentido de las corrientes se indica por los símbolos tal. Dibujo un esquema en el que figuran las interacciones mutuas. Vale, si lo ponemos el cuadrado en perspectiva, no sé si lo tengo aquí, creo que así lo puedo dibujar. Si nos imaginamos el cuadrado así, pues tenéis que imaginar como que una corriente va por aquí y otra corriente vendría por aquí. Bueno, ahora lo modificamos. Ahí y aquí, ¿vale? Fijaros que si nosotros lo viésemos desde arriba, si este fuese nuestro ojo, ¿vale? Nosotros estamos viendo esto, veríamos que la corriente viene hacia arriba y aquí la corriente viene hacia arriba. ¿Veis? Este punto significa que la corriente viene hacia arriba. Nosotros traíamos aquí arriba, ¿vale? Este sería nuestro ojo, estamos viendo el plano. Este sería el cuadrado que nosotros vemos. Este sería el vértice A, este sería el C, este sería el D y este sería el B, ¿vale? Estos son los dos hilos que nosotros veríamos desde arriba, ¿vale? Esa sería la otra perspectiva. Dice que dibujemos un esquema en el que se observen las interacciones mutuas, ¿vale? Vamos a ver las interacciones mutuas. ¿Qué ocurre? Pues ya sabemos que cuando tenemos dos hilos, si tenemos dos hilos aparece una fuerza repulsiva, que puede ser repulsiva o atractiva entre ellos, ¿vale? Sabemos que la fuerza por unidad de longitud es igual a nu sub 0 y 1 por I2 partido por 2 pi d, siendo de la distancia que separan los hilos. En este caso, esta distancia es la diagonal del cuadrado, que es raíz de 2L, ¿vale? Recordad que la diagonal de un cuadrado siempre es la raíz de 2 por la longitud del lado, raíz de 2L. Bueno, pues como tenemos, podríamos la fuerza que se produce entre los hilos viene dada por esta expresión. Y sabemos que es de carácter atractivo si los hilos son de corrientes paralelas en el mismo sentido. Por lo tanto, si yo quiero dibujar los vectores fuerza, sería un vector fuerza que va para acá y otro vector fuerza que va para acá, ¿vale? Y esta sería fuerza del hilo B sobre el hilo, sobre el vértice D. Y esta sería la fuerza del hilo que está en el vértice D sobre el hilo que está en el vértice B, o que pasa por el vértice B. Las dos fuerzas son iguales pero de sentido contrario, ¿vale? Pues sería una fuerza de carácter atractivo, porque los hilos son paralelos. Vale, si lo quiero dibujar en el cuadrado, pues voy a dibujar un cuadrado, me voy aquí, lo dibujo así, y si lo queréis dibujar así, pues fijaros. Aquí tendría un hilo que viene hacia afuera, aquí tendría otro hilo que viene hacia afuera, y bueno, pues para dibujar los vectores CAM, la fuerza atractiva sería, esta sería F, B, D, y la fuerza que ejerce el otro sobre esta sería la fuerza que ejerce el hilo que pasa por D sobre el hilo que pasa por B, ¿vale? Son fuerzas paralelas pero en sentido contrario, una viene para acá y otra va para allá, ¿vale? Como la fuerza de atracción gravitatoria. Ahora me dice, ya hemos dibujado las interacciones mutuas y el campo magnético en el vértice A. Pues si este es el vértice A, vale, B es igual a nu sub 0i partido por 2 pi d, siendo d la distancia que hay desde el punto donde quiero calcular el campo hasta el punto donde está el hilo.
Y para eso tengo que utilizar la regla de la mano derecha. Voy a borrar esto para poder utilizar este dibujito. Y voy a aplicar la ley de Biot-Savart, ¿vale? Esto no lo quiero borrar. Vale. Esto es ley Biot-Savart, ¿vale? Nu sub 0i partido por 2πd. ¿En qué dirección? Pues fijaros, si me quiero ir a este vértice, ¿qué tendré que hacer? Pues tengo que dibujar una circunferencia concéntrica a este hilo, este sería I1. Voy a calcular el campo que crea este hilo I1 en el vértice A, ¿vale? Este es el vértice A. ¿Qué hago? Dibujo una trayectoria que sea concéntrica. A ver si tengo aquí una figura ovalada. Sí. A ver si me deja. Vale, sería una circunferencia así. ¿Veis? Sería como así. A ver si le puedo quitar a esto el color. ¿Cómo era? Aquí, explorador de propiedades. Color. Le quitamos. Estilo sólido. Ninguno. Color. Blanco. Estilo sólido. Vale. Vale. Ahora. Fijaros que es una circunferencia concéntrica al hilo que pasa por este punto. Entonces ahora yo, con la regla de la mano derecha, veré que al hacerlo así, es como si fuera el giro así. Entonces en este punto, el campo magnético vendría así. Este sería B1, que es el campo magnético que crea este hilo aquí. Esto es un ángulo de 90. Vamos a verlo aquí desde arriba, ¿vale? Recordad que en este cuadrado lo estamos como si estuviéramos viéndolo desde aquí arriba, ¿vale? Si aplico aquí la circunferencia, que la voy a dibujar, ahora tendría que dibujar un círculo. A ver si con este me vale. Voy a modificarle las propiedades. Propiedades, estado sólido, ninguno. Vale. Ahora fijaros, esta circunferencia la pongo aquí. No, la tengo que hacer más grande. A ver si con este me vale. Vale. Aquí. ¿Veis? Esta es una circunferencia que pasa por el hilo y pasa por el punto donde yo quiero calcular el campo. Si utilizo la regla de la mano derecha, el dedo pulgar hacia afuera, veremos que el sentido que lleva esta circunferencia sería así. Por lo tanto, cuando llegue aquí, el vector campo magnético sería así. Y este sería el vector B. Este es el campo magnético que en el vértice A crea este hilo. Por simetría, el que crearía este sería para acá. Y este sería B del hilo. Si este es el vértice D y este es el vértice B, este es el campo, este es B, este vector B es el campo que crea el hilo que pasa por D. Y este es el campo que crea el hilo que pasa por B, B de B. Y tendría estos dos campos. Si hacemos lo mismo con este, fijaros, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Si dibujo, le damos a copiar, le damos a pegar. Y ahora fijaros, cojo esto. Esto no es. Vale. ¿Veis esta circunferencia aquí? Os lo tenéis que imaginar, ¿vale? Este sería una circunferencia concéntrica con el hilo I2. Este sería I2. Y que pasa por el vértice A, ¿vale? Si aplico la regla de la mano derecha, veréis que el giro se hace así, en este sentido, ¿vale? Sería así. Por lo tanto, en este punto, ¿vale? El campo magnético, en vez de ser para allá, sería así. Voy a borrar porque os estoy liando. A ver, vamos a hacerlo bien.
este sería el vector B por culpa del hilo que pasa por B. Este es el vértice B, este es el vértice D, este es el vértice A y este es el vértice C. ¿Vale? Este sería el vector campo magnético, que es este de aquí es este. Sería el vector campo que crea el vértice que pasa por B, B de B. Os lo señalo, ¿vale? Este vector de aquí es este de aquí. Y este vector de aquí es este de aquí. ¿Veis que está en un lado del cuadrado? Este está en un lado del cuadrado y este está como saliendo del vértice, Fijaros que es muy fácil dibujarlo así, como más fácil de dibujarlo con esto. Pero bueno, si lo queréis, lo explico así para que veáis desde una perspectiva tridimensional. Si lo vemos desde aquí, visto desde arriba, lo veríamos así. Aquí es más fácil de dibujar. Yo recomiendo que en todos los ejercicios lo dibujéis así porque es mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, en definitiva, nos quedaría que si este es el vértice A, tendríamos este hilo que pasa por aquí, me crearía un campo que viene para acá. Este sería B del vértice D. Y el otro hilo, voy a utilizar otro color, un rosita, aquí estaría el otro hilo. Y este me crearía un campo magnético aquí. B de B. Este es el campo magnético que crea en el vértice A el hilo que circula perpendicular al vértice B, este es el C y este es el D. ¿Vale? El hilo que pasa por D, campo creado por B. Y luego B, ahora tendré que aplicar el principio de superposición. Diré que B es igual a B de D más B de B. Luego B es igual a nu sub 0 y de D partido por 2pi. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Pues será el lado. Le tengo que poner carácter vectorial. Voy a decir que este es el eje Y y este es el eje X, ¿vale? Lo más cómodo. Luego esto será BD, ¿veis? BD es el eje Y, luego será J positivo más nu sub 0 y B partido por 2pi. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Pues también L, 2πL y, ¿vale? Porque va en sentido positivo del eje X, todo esto en teslas, ¿vale? Luego, como son vectores, B es igual a la raíz cuadrada, si quiero calcular el módulo, de nu sub 0 partido por 2πL, que multiplica a ID más IB, ¿vale? Al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Bueno, esto sale 5 por nu sub 0 al cuadrado partido por 2pi por L, que es 2 al cuadrado. Bueno, eso sale un total, os lo miro porque lo tengo hecho aquí, ¿vale? Vale, aquí lo busco y os digo que sale un total de 5 por 10 elevado a menos 7, ¿vale? Luego este resultado es 5 por 10 elevado a menos 7 teslas. 10 elevado a menos 7. Ese sería el valor del campo en ese punto. Cierro esto. Vale. Dibujo un esquema en el que figuran las interacciones mutuas, que son la fuerza y el campo. Calculo el valor numérico del campo magnético en A y de la fuerza por unidad de longitud. Vale. Como hemos dicho que las fuerzas son las mismas, pero son opuestas, luego F partido por L es igual a nu sub 0 y 1 por I2 partido por 2pi. Ahora, cuidado, la distancia que hay de aquí a aquí es raíz de 2 por L. Cuidado, por raíz de 2 por L, ¿vale? Sustituyendo, os tiene que salir un valor de 8,49 por 10 elevado a menos 7 newton partido por metro, ¿vale? Es el valor del módulo de esta fuerza y el valor del módulo de esta fuerza. Las dos fuerzas son iguales, pero en sentido opuesto, ¿vale? Nos dicen los valores numéricos, no nos dicen el valor del vector. Es cierto que este vector, pues habría que calcular este ángulo y tal, pero bueno, ahí no nos vamos a meter, porque nos dice solo que calculemos el módulo. Luego el módulo viene dado por esa expresión, ¿vale? Bueno, aquí es importante que os deis cuenta cómo la perspectiva facilita mucho los cálculos, ¿vale?
Pues nada, esto es todo.